Pues queridos hermanos, tenemos en esta parábola representados dos formas de pensar muy distintas, dos visiones de esta vida y dos visiones del mundo. De tal manera que, pues para nosotros va a ser muy provechoso el poder comprender cuál es la visión que Dios nuestro Señor quiere de nosotros y de qué manera tenemos nosotros que practicarla. La primera de estas visiones del mundo, de la vida, es la que representa el fariseo, porque el fariseo está pagado de sí mismo porque siente que no tiene necesidad de nada. Si nos fijamos, según lo que comentan los santos padres, en este evangelio comienza el fariseo diciendo: gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. No está el fariseo pidiéndole nada a Dios nuestro Señor, porque ¿quién es el que pide? Sino el que siente necesidad de algo. Pero en este caso no tiene ninguna necesidad de nada, siente que lo tiene todo el fariseo. Por eso se dedica más bien a alabar sus propias virtudes y sus propios méritos, más que a hacer una petición a Dios nuestro Señor, que es uno de los principales objetivos de asistir a un templo, de estar ante Dios nuestro Señor. Y por otro lado, el publicano, que no cesaba de arrepentirse de sus pecados, de reconocer pues su indignidad de estar incluso ante Dios nuestro Señor. ¿Quién es el que hace eso sino el que se conoce a sí mismo y conoce bien a Dios nuestro Señor? Pues bien, aquí vemos nosotros las características de lo que es el mundo, queridos hermanos, representado en el fariseo, y lo que es el espíritu del cristianismo representado en el publicano. Porque el espíritu del mundo pues tiene como principal característica el no tener necesidad de Dios, no tener absolutamente ninguna necesidad, y un espíritu de rebeldía contra todos los principios cristianos, como nosotros lo podemos observar y lo conocemos nosotros pues muy abundantemente. Como cada vez más va desapareciendo los principios de moral en el mundo cristiana, los principios y verdades y dogmas cristianos, pues van también siendo más desdibujados y van desapareciendo. Y se va el mundo pues yendo tras pues de sus propios logros, de sus propias creaciones. En cambio, nuestro Señor nos pregona a nosotros que tenemos que tener en principio un perfecto conocimiento de nosotros mismos y de Él mismo, para que nosotros aceptemos todas las verdades que Él nos está proponiendo. Por eso vamos nosotros a ver qué es lo que nuestro Señor espera de nosotros, hermanos. ¿Qué espera nuestro Señor en orden a el conocimiento que debemos de tener de nosotros mismos y el conocimiento que hemos de tener de Dios? Porque todo mal para el ser humano precisamente nace de esto, del el poco conocimiento que se tiene de nosotros mismos. ¿Cuál fue el principal error de Adán y Eva? Hacer caso a la serpiente que les insinuaba: seréis como dioses. Se olvidaban de lo que ellos eran, querían ser más de lo que eran, querían pues olvidarse de lo que Dios nuestro Señor les había prometido, de lo que Dios nuestro Señor les había planeado, y querían ser algo distinto de eso. Ese es el error del mundo actual. Se quiere alejar del cristianismo, se quiere alejar de todos aquellos principios que le dieron civilización a este mundo para buscar algo más, algo distinto y fuera de él. Y eso es lo que lo va a perder. Pero por otro lado, nuestro Señor nos invita a la virtud de la humildad, que la virtud de la humildad es esencialmente conocimiento de nosotros mismos. Así todo cristiano tiene que vivir prácticamente realizando esta virtud de la humildad en su vida, en todas las acciones, en todos sus pensamientos
Y en cada una de las cosas que un cristiano haga, pues tiene que realizar la virtud de la humildad. Pero de manera especial vamos a ver algunas. En primer lugar, en la confesión. En la virtud de la confesión, nuestro Señor nos pide a nosotros que practiquemos la humildad. Porque la confesión nace del propio conocimiento, reconocimiento de la ofensa que hemos hecho a Dios, de que nos hemos equivocado en nuestro camino, que hemos obrado en contra de lo recto, que hemos obrado en contra de la conciencia, que nuestras acciones, por más que nos hayan dado a nosotros satisfacciones, nuestras acciones han estado equivocadas y tenemos que darnos cuenta de eso. Por eso el acercarnos nosotros al sacramento de la confesión es una práctica de humildad. Es seguir el espíritu de humildad que nuestro Señor nos está pregonando y nos está predicando. ¿Qué se necesita para confesarse? Solamente estar convencido de que hemos hecho mal. Estar convencido de que hemos hecho mal. Y estar dispuestos a tener la humildad de acercarnos con un hombre para que, pues por su medio, Dios nuestro Señor nos perdone nuestros pecados. Lo cual es muy duro incluso para muchos cristianos. Para muchos católicos es dura a veces la confesión porque pues implica una humillación personal, implica un reconocimiento pues de cosas que tal vez no queremos reconocer. Además de que puede haber diferencias humanas entre el que se confiesa con el confesor. Podemos pensar que conocemos más que el confesor, que ya sabemos lo que nos va a decir, que tenemos más preparación que el confesor, que tenemos nosotros más conocimiento de la naturaleza humana. Podemos pensar nosotros tal vez de que tiene menor edad que nosotros, el confesor, o menos prudencia, etcétera. Pueden venírsenos muchas cosas cuando se trata de la virtud del sacramento de la confesión. Y el hecho de saber aceptar una reprensión caritativa que nos da el confesor, de ponernos enfrente la ley de Dios con respecto a nuestras obras y obras que tenemos que realizar nosotros en una penitencia que pueden ser desagradables. Por eso, una de las principales cosas que nuestro Señor nos pide para practicar esta humildad y vivir el espíritu cristiano es confesarnos, pero confesarnos con humildad. Una humildad consciente, una humildad de que sea un reconocimiento de nuestros propios pecados, que sea un reconocimiento como el publicano. Señor, que decía el publicano, pues, que no era ni siquiera digno de estar ahí, pero fue alabado por nuestro Señor. No hay cosa más alabada por Dios que la virtud de la humildad. Otra de las cosas en nuestra vida cristiana que nos llevan a la humildad es la oración. Vemos que el fariseo no hacía oración, solamente alababa sus virtudes. Porque, ¿cómo puede hacer oración aquel que siente que no necesita nada en esta vida? No hay mejor comida o que nos caiga mejor una comida que cuando tenemos hambre. Así, no hay una mejor oración que la que nosotros estamos sintiendo necesidad de pedirle algo a Dios nuestro Señor. Cuando está en nosotros ese vacío espiritual, está en nosotros esa necesidad de Dios, nuestra oración es mucho mejor que cuando nosotros pues no tenemos ese apercibimiento, no tenemos nosotros esa conciencia de que necesitamos algo de Dios nuestro Señor. Porque práctica de la humildad en el cristiano es reconocer que tiene necesidad de Dios. Que el cristiano y todo ser humano en realidad, pero que el único que se da cuenta de eso es el cristiano, que tiene una necesidad profunda de Dios nuestro Señor. Más necesidad del agua de la que tendría una planta que está en medio del desierto. Más necesidad que la que tiene un bebé de su mamá. Así nosotros
tenemos una absoluta necesidad de Dios nuestro Señor. Y por eso debe de ser un ejercicio del cristiano continuo, el estar recordando esa necesidad que tiene de Dios nuestro Señor. Una necesidad absoluta, de tal manera que me mueva a mí a buscar a Dios muchas veces para hacerles peticiones. Aún peticiones de aquello que pues Dios nos lo da todos los días. La salud, la vida, la movilidad, la familia, la casa, el alimento, aún de esas cosas que Dios continuamente nos concede y que muchas veces sin siquiera pedírselo, aún el cristiano hace muchas veces recuerdo y petición a Dios nuestro Señor de todas esas cosas. Porque es una práctica consciente de humildad en la oración continua, la oración de las cosas necesarias, como del que sabe de que todas esas cosas dependen de Dios nuestro Señor. Si una sola hoja no cae del árbol sin que Dios lo permita, entonces el alimento que yo tengo diariamente depende de Dios. El vestido que tengo depende de Dios. La salud depende de Dios. La vida, la familia dependen de Dios. Por eso el cristiano practica la humildad siempre que da gracias por esas cosas y pide que Dios se las siga concediendo. Otra práctica de humildad diaria en el cristiano es el sometimiento de su entendimiento, de sus pensamientos a la autoridad de Dios. A la autoridad de Dios en el orden moral, en el orden dogmático, a la autoridad de Dios nuestro Señor, siempre que nos está pues diciendo qué cosa es buena y qué cosa es mala. En nuestra vida diaria, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida del cristiano, en las leyes morales que rigen la vida cristiana. La voluntad de Dios y los designios de Dios nuestro Señor, pues tan contrarios tal vez a nuestra forma de pensar, a nuestra lógica, que incluso pensamos que sería mejor de otra manera que Dios nuestro Señor realizara las cosas. En la salud, en la vida, en los bienes materiales y en cada una de las cosas que nos suceden a nosotros, queridos hermanos. Por eso comentamos que son dos formas distintas de ver este mundo, el fariseo y el publicano. Una forma de ver en la cual pues tiende uno a rebelarse contra Dios nuestro Señor, tiende uno a rebelarse contra la moral, contra las verdades que Dios nuestro Señor nos enseña, contra la misma voluntad de Dios. Tiende uno a no quererla realizar. Y por otro lado, el cristiano que tiene que llevar, por decirlo así, ese yugo, esa carga de practicar la humildad toda su vida. Pero esa es la única forma de ser felices en esta vida. Esa es la única manera de poder realmente esperar de Dios nuestro Señor esa promesa que dice que todo el que se humilla será ensalzado y todo el que se ensalza pues será humillado. Por eso pidámosle a Dios nuestro Señor, queridos hermanos, que nos fundamente a nosotros muy bien en esa práctica del conocimiento de nosotros mismos. Que nos haga dóciles de voluntad, dóciles de entendimiento a todas las verdades que Dios nuestro Señor pues nos enseña, sobre todo en el orden moral, sobre todo en lo que Él determina que debe de ser la familia cristiana, la vida cristiana, en este mundo, precisamente en esta época, precisamente con las persecuciones actuales, precisamente con el desprecio actual y la burla actual contra pues todo lo que pues parece sometimiento pues a una verdad, sometimiento a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios nuestro Señor esa gracia para que Dios nuestro Señor mediante, practicando nosotros la humildad,
diariamente podamos nosotros merecer pues las gracias que Dios nuestro Señor concede a los humildes y alcanzar el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.